Timbuktu, en Bermúdez, López y González Guinán, en Carabobo, Abreu, en Zamora, Araujo, en los Andes, Tinedo, en Falcón y Juárez, en Lara, se aperciban de que esta reacción en Caracas seguirá con los estados. Es decir, añade Carrera, apelaba a su corte de caudillos. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 9 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Terminando la semana, expertos de Naciones Unidas exhortaron al gobierno venezolano a que tome medidas para enfrentar las graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud que afecta a los ciudadanos. Advirtieron que el gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela. El pronunciamiento que denuncia los alarmantes condiciones de vida que se agravan cada día en nuestro país asegura que en 2016 más del 50% de la población vivía en pobreza extrema y muchas personas están sufriendo desnutrición y la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué dirá el gobierno nacional a propósito de este llamado que hace Naciones Unidas? Bueno, ¿se atreverá a desmentir esta información? Y 24 horas más tarde de las nuevas medidas migratorias implementadas por el gobierno colombiano, se desbordó la frontera con el vecino país tras el incremento de los controles anunciados por el presidente Juan Manuel Santos ante la importante aglomeración de personas desde Venezuela. Bueno, las autoridades decidieron restringir el paso sobre el puente internacional Simón Bolívar, tema que vamos a desarrollar durante la tarde de hoy. Como es natural, en rueda de prensa el director de Migración Colombia, Christian Kruger, justificó el incremento de controles ante la capacidad limitada que tiene su gobierno para lidiar con un problema absolutamente inédito en este país. Tres datos. El gobierno de España aprobó la entrega a Estados Unidos de los exfuncionarios Nervis Villalobos y Luis León Pérez. Además, el diario El País de España denunció al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, entre otras cosas, lo señaló por darle oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro. Además, liberaron en Venezuela a la esposa de José Díaz Pimentel, asesinado durante la masacre del Junquito. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a la periodista Lorena Arraez, corresponsal del Universal en el estado Táchira. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, buenas tardes. Permítame, porque aunque vamos a hablar de frontera, yo quiero recordar o decirle a la audiencia el problema grave que hay en este momento en materia de salud con la escasez de la vacuna BCG
una de las vacunas más importantes que recibe un recién nacido, y que al menos puedo darle fe que en Táchira no hay vacuna en este momento, están esperando que llegue, y hay una larga cola de niños que necesitan de este medicamento. Bueno, hecha la denuncia, Lorena, además agregaría el problema con la luz eléctrica, ¿correcto? Estuvimos viendo tu cuenta en Twitter y denunciabas que hace algunas horas, bueno, sencillamente no había luz. No, y no hay luz y no hay gasolina, porque hay unas largas colas de gasolina y se fue la luz, ya regresó afortunadamente, pero en ese momento una colega de Colombia me estaba enviando los videos y yo quería pues compartirlo con la gente, sobre todo para que hubiese la calma de que ya había pues el retorno o llegando a la normalidad en los puentes fronterizos. Pero bueno, se fue la luz y estuvimos así un largo rato con esa angustia cuando nos dicen que cierran la frontera, pues pensamos lo peor. Hay que recordar que cuando el gobierno venezolano decide hacer eso, hace 3 años nosotros fuimos muy afectados, los que vivimos en la frontera. Entonces cada vez que hay un cierre de frontera, quienes vivimos en esta zona nos preocupa sobremanera porque decimos, ¿qué vamos a hacer con la comida? ¿Qué vamos a hacer con las medicinas? Mire, usted va para Cúcuta en este momento a buscar los medicamentos que también son gratuitos, las vacunas de los niños, y le dicen, no, mire, no, se acabaron. Y es porque mucha mamá venezolana se está yendo también para Cúcuta a los dispensarios a que pongan las vacunas iniciales a los niños. Entonces, nosotros necesitamos, y toda la vida nos hemos alimentado de la frontera. Y esta situación de hoy, imagínese cómo nos preocupó, María Alejandra. Justo quería preguntarte, Lorena, porque hemos visto las imágenes y preocupan y mucho, y francamente nos trasladan a otros países, a otras latitudes. Lo cierto es que hoy colapsó el paso de la frontera a la altura del Puente Internacional Simón Bolívar, tomando en cuenta el incremento de controles aprobado por el gobierno del presidente Santos. Yo quisiera tu comentario, la información que manejas en torno a este tema. ¿Te escuchamos? Sí, mira, ¿qué sucedió? Que ya Colombia empezó a implementar estas medidas, es decir, la revisión de la tarjeta migratoria fronteriza. Al parecer hay muchas tarjetas falsas. Entonces, bueno, por allí, las tarjetas que están vencidas también tienen problemas. A mí se me venció la tarjeta, pero a mí me llegó un correo diciéndome que estaba por 2 años más. Es decir, yo tengo la tarjeta de movilidad fronteriza, tengo que imprimir la nueva, porque inclusive estaba pasando con la que ya estaba vencida. Entonces, prácticamente en Colombia estaban revisando tarjeta por tarjeta, pasaporte por pasaporte, y usted puede imaginar con tanta gente. Si estamos hablando que para Colombia pasan entre 30 y 35.000 personas diariamente, imagínese cotejar todos los documentos en eso. Y por otro lado, la Guardia Nacional también cierra. Entonces, ni del lado venezolano ni del lado colombiano pasa. También hubo una situación irregular. Estamos investigando temprano. Hay que recordar que en ese puente y en esa frontera pues pasan muchas cosas. No sé puntualmente porque además los periodistas colombianos están celebrando su día y ellos pues estaban como en su festejo. Entonces me ha costado bastante levantar la información. Pero en este caso, cuando la gente pues se empieza a asustar porque no hay paso de lado y lado, gente que necesitaba viajar, gente que tenía que estudiar, trabajar, y hay una situación también puntual. La estructura del puente. Ya Colombia dijo que iba a revisar el puente, las bases del Puente Internacional Simón Bolívar. No quiere decir que haya peligro, no quiero alarmar a nadie, pero la cantidad de personas que últimamente se están estacionando, o sea, todas las almas que están paradas para pasar, bueno, ellos quieren hacer una revisión. Entonces, esto fue por 2-3 horas, ya eso se restableció, ya la gente pasó, pero fue bastante estresante porque con estas medidas, yo decía temprano con gente de la zona, de aquí de mi zona, que yo no quería ir para Cúcuta, ni siquiera periodísticamente, porque sabía que podría haber problemas en que las personas se adecuaran a estas nuevas medidas del gobierno colombiano. Y también habría que ver la resulta, por ejemplo, de tanto venezolano que está en Cúcuta, que le diga, mire, su tarjeta fronteriza está vencido, no. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que analizar hoy, mañana, pasado. Yo ponía un ejemplo de por qué hay tanto venezolano deambulando, pidiendo limosna, vendiendo que si marca. Mire, yo he visto vendiendo bolsitos de niños, yo he visto vendiendo lápices, galletas. Y les contaba y tomaba una foto de un peso colombiano. Un peso colombiano son 40.000 bolívares en efectivo. Pero si la cosa se hace por transferencia electrónica, son 55.000 bolívares. Puede entender usted por qué tanto venezolano duerme en la calle en Cúcuta, Colombia, porque si le dan unos 10, 20, 30, 40.000 pesitos, pues hace
el dinero en bolívares para poderle enviar a su familia aquí. Entonces esa es la triste dinámica que está sujeta al venezolano, durmiendo en centros comerciales, en los cementerios, en los terminales, aunque se están tratando de sanear esas zonas porque la gente en Cúcuta dice que no tiene respectivo espacio, y pues ahora habrá que ver qué tanto podrá resultar afectado el que está viviendo ilegalmente en Cúcuta, Colombia. Ahora, Lorena, si me permite, vamos a reponer un extracto de la rueda de prensa que ofrecía hoy el director de Migración Colombia, Christian Kruger, donde él explicaba, creo que cosas muy importantes, sobre todo para los venezolanos que, bueno, utilizan a Colombia como país de tránsito. Él decía que ellos tienen la intención de facilitar, digamos, ese paso, incluso solo con la cédula de identidad. Lo grave es que comparaba lo que ocurre en Venezuela, y creo que eso es lo que esperan con lo que está pasando, por ejemplo, en Siria, esta migración masiva que llegó a Europa. Vamos a escuchar su declaración y yo quisiera tu reacción. Primero, pues ya como lo hemos dicho, se expidió la tarjeta de movilidad fronteriza. Esta tarjeta de movilidad fronteriza estuvo vigente por un año, exactamente. Más de 1.500.000 venezolanos se registraron con la TMF, una oportunidad para poder entrar de manera circular o pendular a nuestro país. Aquello el que no tenga, que tenga interés de pronto de ir a otro país, ¿sí?, podrá hacerlo con su cédula, pero tendrá que mostrarnos, digamos, de manera presencial el tiquete de salida a otro país, ¿sí? Queremos ayudar, digamos, aquí queremos apoyar, y el que quiera salir con su cédula de Venezuela, por ejemplo, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia otro lugar, lo podrá hacer mostrando su correspondiente tiquete de ida hacia esos destinos. Eso también es una forma de ayudar esa situación. No queremos tampoco encerrar esta población, pero también tenemos que ser conscientes que las medidas que nosotros estamos dando es para ordenar la migración, para que los venezolanos que hoy están en nuestro país pues tengan un mínimo bienestar en nuestro territorio. No podemos seguir abriendo, digamos, de manera indefinida, de manera libre esta situación, porque claramente pues somos un país que tenemos también unas necesidades y tenemos que atender lo que tenemos hoy en día. Grandes países como Alemania, por ejemplo, recibieron mucha población extranjera, y cuando superaron, por ejemplo, el caso de los sirios, más de 1 millón de sirios, pues también se vieron llamados a modificar su ley migratoria, porque efectivamente todos los países, por más desarrollado que sea, pues tienen unas limitaciones en diferentes aspectos. Bueno, nos llamó poderosamente la atención la comparación que hace este funcionario colombiano, porque sabemos que Siria es un país que está en guerra, no es el caso de Venezuela. Yo quisiera tu comentario, Lorena. Por otra parte, los oyentes nos envían un tuit del concejal de Cúcuta por el Centro Democrático, Juan Capacho. Él está pidiendo que se declare emergencia humanitaria y pide ayuda de la ONU. ¿Te escuchamos? Mire, con respecto a esa comparación, yo había leído, por escuchar al funcionario vivo voz, a uno le da, pues se arruga o se quiebra por las comparaciones, ¿cierto? Siria nosotros no estamos en guerra, tenemos otro tipo de guerra que no es precisamente la económica, pero oye, pero qué cosa tan terrible, sí, y hay que considerar esta circunstancia de la ayuda que están pidiendo, de que se metan los organismos internacionales con campamentos, con ayuda, con un corredor, el asunto de las medicinas. Yo siento que Colombia, con el respeto además que me merece, porque yo pues no me meto en asuntos internos, sino que pues agradezco mucho el poder ir a Colombia, se demoró en tomar cartas en el asunto. Yo misma comprobé mucha anarquía de parte de mis compatriotas, mis connacionales en Cúcuta. Yo misma me di cuenta de la circunstancia de la gente durmiendo con colchonetas, de la gente durmiendo en centros comerciales, en plaza, pero en grupos grandes. Yo misma leo la prensa colombiana y observo que también la criminalidad se la adjudican o dicen venezolanos, siempre están los venezolanos en las páginas rojas, están asesinando un venezolano diario o cada 2 días. Entonces, me parecía que, por ejemplo, aquella cancha que fue tomada por venezolanos, que el denominado Hotel Caracas, se habían demorado en establecer normas y reglas de convivencia, porque ya había una queja. Inclusive el alcalde loco, que se llamaba Don Amaris, me disculpa, no recuerdo el apellido, casi que había dicho, vuélvanme a cerrar esa frontera. Afortunadamente no le hicieron caso, pero ya había un grupo importante de cucuteños de norte santanderianos que estaban pidiendo un control, porque pues sus hijos para ir al colegio le pedían plata a los venezolanos, decían que acosaban, es decir, muchas cosas que les cambió la normalidad a quienes viven allá. Entonces,
esta ayuda pues sí va a ser importante, va a ser necesaria, inclusive el poder entender, sobre todo que se le dé un estatus a los venezolanos para que no queden como una suerte de estos, andan por ahí. Sin embargo, vamos a ver cómo se plantea, porque entonces quiere decir que me puedo ir a Colombia y me quedo y me van a dar una especie de refugio, de asilo. O sea, son cosas que pues como periodista y como ciudadana quiero saber para estar al tanto justamente del destino de tanto venezolano. Mire, usted no se imagina, uno por el acento los escucha, gente del centro, hasta gente de mi puerto, de Puerto Cabello. Hablé con un joven que es carretillero, que lleva mercado y que lleva maletas. Esto, por cierto, quienes hacen ese trabajo ahí en el Villa Rosario, en la parada, tienen que pagarle una cuota a un jefe de carretilleros. Pues ahí dicen que son los paracos quienes mandan en la zona. Entonces también es importante la presencia policial. Y yo también había dicho, oye, yo observo ahora menos presencia policial del lado colombiano, porque del lado venezolano se encuentra muchísima Guardia Nacional, todo el mundo revisando maletas, todo el mundo revisando morrales, eso se lo puedo decir. Pero yo del lado colombiano había observado que no veía, inclusive me incomodé mucho, me intimidé, porque yo estaba haciendo una grabación y del lado colombiano empezaron, mira, está grabando, empiezan como a gritarse, a soplarse entre ellos, y ya había recordado que otro equipo reporteril había sido intimidado y amenazado con ser quebrado si seguían grabando. Del lado colombiano que eso no pasaba. Entonces, pues la presencia va a ser para de alguna manera también organizar esa delincuencia. No voy a decir que son solo venezolanos, no señor, ahí también hay colombianos que están pues lamentablemente amedrentando, que están robando venezolanos, por ejemplo, que en su buena fe iban a viajar y les robaron los pasaportes, les robaron el dinero, les robaron la comida. O sea, es una cosa complicada para los venezolanos. Gracias, Lorena Arraiz, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Periodista del Universal, recibe nuestra llamada del estado Táchira ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia, esta ola migratoria que ha provocado que el gobierno del vecino país anuncie medidas especiales que incrementen los controles. De momento han detenido la emisión de esta tarjeta de movilidad fronteriza. Sin embargo, hasta la fecha habían emitido hasta 1.500.000 tarjetas, según decía este funcionario de Migración Colombia. Crearon un grupo especial para dar protección a la población especialmente vulnerable. Más policías, más efectivos militares estarán desplegados en la frontera con nuestro país, lamentablemente producto de la crisis que afecta a Venezuela y que ha provocado un fenómeno que es inédito para la región, para los países vecinos, pero también para Venezuela, un país que no está en guerra, como sí ocurre, por ejemplo, con Siria. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana, te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En RCR somos participación. Estás acostumbrado a escuchar: ejerce tus derechos ciudadanos. Pero, ¿cómo se come eso? Con Constitución y Calle. Acompaña cada semana a Paola Bautista de Alemán y Juan Miguel Mateos y aprende a entender cuáles son tus derechos y deberes y cómo ejercerlos. Constitución y Calle, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Comentamos con ustedes al inicio esta decisión del gobierno de España de aprobar la entrega a los Estados Unidos de 2 exaltos cargos venezolanos. Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado la entrega a Estados Unidos este viernes de 2 exaltos cargos del gobierno venezolano para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Se trata del ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, y de Luis Carlos León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, empresa subsidiaria de la compañía pública estatal PDVSA. Ambos fueron detenidos en Madrid el pasado 26 de octubre y actualmente se encuentran en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Simplemente recordar, como lo hace La Vanguardia en España, bueno, que el gobierno explica que ambos son sospechosos de haberse asociado
entre 2011 y 2013 con un grupo de funcionarios de alto nivel de PDVSA para solicitar sobornos a vendedores y empresas a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y en los cobros en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana. Y hemos dicho que, según nuestra apreciación, la comunidad internacional definitivamente ya perdió la paciencia con el gobierno venezolano, que se niega, saben ustedes, de momento a celebrar elecciones libres y transparentes en nuestro país. Capriles, el gobernador Capriles lo destaca, el exgobernador, perdón, corrijo, el diario El Nacional: Maduro será un peligro para la paz de Colombia. Esto lo dijo en una entrevista, lo tomo del diario El Nacional. El dirigente opositor señaló que la situación en Venezuela es insostenible. A su juicio, este año puede producirse un estallido social nacional. Ojalá que no. Argentina no requiere que venezolanos legalicen sus estudios. Es una decisión del gobierno de ese país para facilitar la situación de los que han emigrado. Los venezolanos quedarán exceptuados del proceso de legalización de los estudios. Me parece que lo mismo hizo el Perú. Me dicen internamente, ¿a quién tenemos? Tenemos a César Batis, periodista del Pitazo, quien conoce perfectamente el tema de la corrupción, no solo en PDVSA, también este caso me parece que lo ha seguido de cerca, de estos altos exfuncionarios que ahora van a rendir cuentas ante los Estados Unidos. César, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda tu audiencia, y bueno, y agradecido que me dé esta oportunidad de hablar de este caso. La justicia tarda, y a veces la justicia internacional también tarda, pero llega. Y digo llega porque... ¿Llama la atención? Sí. Digo llega porque estos casos no habían sido judicializados en Venezuela. Nervis Villalobos, pese a que fue denunciado en su momento por Luis Tascón y que el presidente Hugo Chávez solicitó, pidió que lo sacaran del Viceministerio de Energía, donde trabajaba con Rafael Ramírez, Nervis Villalobos nunca fue denunciado ante la Fiscalía, nunca fue investigado por la Fiscalía durante ese tiempo. Luego, cuando se le abrió algún proceso, gracias a una orden dada desde el Tribunal Supremo de Justicia, Nervis Villalobos, y al igual que Javier Alvarado, no salió contra ellos una orden de captura internacional y podían estar libremente por el mundo hasta que fueron capturados en España y ahora extraditado junto a Luis Carlos de León a Houston, donde tendrán que presentarse en un tribunal. Ahora, llama la atención la coincidencia. Es inevitable, bueno, pensar en lo ocurrido ayer, la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir examen preliminar y esta decisión del gobierno español de enviar a estos exfuncionarios a los Estados Unidos. Yo quisiera tu comentario. El caso de Nervis Villalobos, bueno, lo conocemos, venimos hablando de él prácticamente desde 2011, cuando trascendió esto de las cuentas en el Banco de Madrid y la banca privada de Andorra. Quisiera tu comentario, César. Bueno, Nervis Villalobos, como lo decía, ya desde el año 2006, Luis Tascón lo denunció por unas obras en La Vueltosa. La Vueltosa, esta represa que se construye desde hace mucho tiempo entre Táchira y Mérida. Entonces, como decía, lo destituyeron, pero siempre quedó en el círculo muy cercano del presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, siendo uno de los principales asesores, e incluso cuando la electricidad de Caracas fue adquirida por PDVSA en el año 2007, Nervis Villalobos sonó como uno de los directivos de el posible presidente de la electricidad de Caracas, pero finalmente, debido a la censura que tenía de parte del presidente Chávez, nombraron a Javier Alvarado como presidente de la electricidad de Caracas. Allí en la electricidad de Caracas también laboró la segunda persona extraditada hacia Estados Unidos, Luis Carlos de León. Luis Carlos de León comenzó como gerente de asuntos legales de la electricidad de Caracas, ya en manos del gobierno, en la gestión de Javier Alvarado, y después ocupó los dos cargos, tanto de vicepresidente de asuntos legales y vicepresidente de finanzas. Y esos dos cargos los ocupó precisamente cuando le firmaron los contratos a la empresa Derwent Associated Corporation, que fue la encargada de construir las obras del blindaje eléctrico
que se instalaron a partir del año 2010, las plantas eléctricas instaladas a partir del año 2010 en Picure, Guarenas, en el área de Santa Teresa, obras que están hoy muy por debajo de su capacidad, para no decir totalmente paralizadas, y que por eso esta semana tuvimos un apagón, y este apagón duró 3 horas debido a que no había un respaldo para sustituir esa energía perdida. En todo caso, volviendo a tu pregunta inicial, creo que sí hay algún tipo de relación entre lo que está ocurriendo, la decisión de extradición, aunque eran casos que ya venían en curso, quizás pudo acelerarse la decisión de extradición después de lo que hemos visto en los últimos días y el empeño del gobierno de realizar unas elecciones que no están siendo reconocidas internacionalmente. Gracias, César, por atendernos, acompañarnos. César Batis del Pitazo, quien ha seguido de cerca estos casos de corrupción y concretamente lo que tiene que ver con la banca privada de Andorra, el Banco de Maril, la electricidad de Caracas y la empresa Derwick. A esta hora hacemos una nueva pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jean-Jules Linden y las orquídeas venezolanas. En abril de 1842, el periódico La Gaceta de Venezuela reseñaba la llegada de un joven luxemburgués llamado Jean-Jules Linden, que había venido desde Bélgica junto con otros 2 naturalistas para hacer estudios botánicos, pero que se manifestaban desencantados porque las plantas no habían florecido. La flor es el órgano del cual se valen los botánicos para establecer clasificaciones e identificar las plantas. De allí la decepción y la preocupación de estos exploradores. Afortunadamente, Jean-Jules Linden y sus jóvenes colegas permanecieron varios meses en Venezuela, lo cual les permitió alcanzar su objetivo. Muchas de las plantas, principalmente orquídeas, colectadas por Linden en Venezuela, se conocieron por primera vez en Europa. Varias, además, fueron nuevas para la ciencia. A su regreso a Bélgica, Linden entró en el ramo comercial con la creación de un establecimiento dedicado a la importación y venta de orquídeas y otras especies con flores llamativas.
que con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes viveros ornamentales de Europa. Gracias a las observaciones detalladas que Linden hizo durante sus viajes sobre las condiciones en las que vivían las plantas en la naturaleza, se lograron mejoras en las técnicas de cultivo para viveros e invernaderos. Linden recibió muchos reconocimientos, entre ellos la designación como miembro honorario de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Venezuela, fundada en Caracas en 1867 por el científico alemán Adolfo Ernst. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y luego del fracaso de las negociaciones en República Dominicana, la Mesa de la Unidad Democrática discute si participar o no en los comicios del 22 de abril. Vamos a abrir las líneas 482-9750 para su participación. En tanto, establecemos contacto con nuestro siguiente invitado para conocer la opinión de los oyentes. Comentarles que, una de las últimas encuestas, estudios de opinión realizadas recientemente, hay datos muy interesantes. Les comento encuesta de IBAD realizada entre el 25 de enero y el 5 de febrero, es decir, acaba de terminar el campo, y uno de los datos que nos llama poderosamente la atención y en teoría estará sopesando la oposición, tiene que ver con la disposición a participar en las próximas elecciones presidenciales con el actual Consejo Nacional Electoral. Las personas que respondieron estar muy dispuestas a participar, que suelen ser las que finalmente acuden a votar, se ubicaron en 31,5%. Habrá que ver si esto cambia con el pasar de los días, si hay una determinación de la Mesa de la Unidad Democrática, el impacto que va a tener en los electores el fracaso de las negociaciones en República Dominicana, la posición asumida por la Mesa de la Unidad y, por supuesto, la posición asumida por el Ejecutivo venezolano, cuyo candidato es Nicolás Maduro, que según esta encuesta solo tiene 17,6% de las preferencias electorales. Todos estos datos entendemos por algunas entrevistas que han ofrecido dirigentes de la unidad, por ejemplo, como Luis Florido, hoy en CNN, presidente de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Voluntad Popular. Son parte de las consideraciones que harán en las próximas horas para anunciar al país si van a concurrir o no y con quién. Gustavo Adolfo nos llama desde Catia. Señor
señor Gustavo. ¿Cuál es su apellido? Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Yo me llamo Gustavo Yolfo. Yo te solicito el siguiente medicamento. Es un clonazepam. Yo te solicitaría el medicamento clonazepam. ¿Aló? Ajá. Y señor Gustavo, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? 0412 1101 ¿Sí? 1664. De nuevo, señor Gustavo, 0412 1101 1664. Fantástico. Aquellos que puedan colaborar con el señor Gustavo seguramente se los va a agradecer. Tiene que ver con la crisis que atraviesa nuestro país, la escasez de medicinas en Venezuela. Insistimos en esta parte del programa. Vamos a hablar ampliamente acerca de la participación o no de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones presidenciales. María Díaz nos llama desde Petare. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Bien, ¿la escuchamos? Yo no... De política sé lo que saben mucho, ¿no? Sabemos poco. Pero yo aprovechando esta oportunidad, no estoy como, no sé, estoy entre y dos, porque soy una persona de 85 años, pero aún así, yo digo que mientras esté en este mundo, pues yo necesito vivir. Y entonces, si seguimos con este señor, no vamos a morir porque nos toca, sino nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de enfermedad. Yo tengo como 15 patologías y no consigo la medicina. Fíjate tú, yo me tomaba un alimento, no sé si lo puedo nombrar, que me costaba 25,000 bolívares. Y con eso más o menos sobrevivía, aunque fuera un poquito en el día, porque no puedo, como otras personas, comer cualquier cosa, porque tengo problemas gástricos graves. Entonces ahora resulta que no lo puedo tomar, porque ya está en 400,000 bolívares y la pensión es de 300 y algo. Entonces me muero de hambre. Con este gobierno nos vamos a morir de hambre. Entonces no sé, yo estoy en 3 y 2, no sé qué hacer. Dios mío, iré a votar, no voto, ¿qué hago? ¿Con quién? ¿Por quién? No, es que mira, es una disyuntiva, no hallamos qué hacer. Nosotros los venezolanos no hallamos qué hacer, porque este señor por la fuerza se quiere quedar allí, pero nos está matando de hambre, igualito. No sé, mira, te digo sinceramente, no sé qué pensar. Y yo quiero que, como él tiene Radio Caracas en la mira, pues que escuche que está matando al pueblo de hambre, lo está matando de hambre, porque él cree que nos está dando mucho, no nos está dando nada. Nos va a matar a todos, no le importamos. Gracias, María, por favor. Gracias a usted por su participación. Y esta es la situación por la cual atraviesa nuestro país, la profundidad de la crisis, aunque el gobierno lo niegue. Y bueno, hay que sumar esta decisión de no permitir la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela para que los ciudadanos se expresen libremente. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate para conversar en esta parte del programa Félix Seija. Él es profesor universitario, director de la encuestadora Delfos. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado. Seguramente tuvo la oportunidad de escuchar el último testimonio de una de nuestras oyentes. Bueno, la crisis avanza y existe francamente preocupación y mucha incertidumbre, dudas acerca de participar o no en unos comicios que en las actuales condiciones, seguramente no van a reflejar la opinión del pueblo venezolano. Yo quisiera su comentario. Hemos citado con los amigos oyentes un estudio de opinión, no es de Delfos, pero habla de una intención, una disposición a participar solo por encima del 30% con el actual Consejo Nacional Electoral. No sé si coincide con los datos que usted maneja. Lo escuchamos. Sí, bueno, la intención, la disposición, a participar en estas presidenciales es baja en este momento, sobre todo del lado opositor, no así del lado oficialista. La decisión de participar o no participar no es una decisión fácil, es una decisión complicada, pero quizás el acento en este tema no es en si se participa o no se participa.
Perdimos comunicación con Félix Seijas, vamos a tratar de restablecer este contacto. Él nos decía que quizás la pregunta que hay que hacerse no responde a participar o no en las elecciones, seguramente se va a referir a el proyecto que puede ofrecer la alternativa democrática. De esto hemos conversado con él en otras oportunidades y ciertamente preocupa que la disposición a participar tiene justificación absoluta, sea tan baja en este momento según algunos estudios de opinión. Eso sin duda alguna favorece al Ejecutivo, que tiene capacidad de movilización todavía de parte de sus seguidores, sobre todo en momentos en los cuales ha decidido repartir bolívares a diestra y siniestra que no tienen nada que ver con los índices de producción de nuestro país y que van a generar, saben ustedes, mayor inflación como parte de una política evidentemente populista. Félix Seijas lo tenemos otra vez en la línea telefónica. Nos decía que lo importante no es si participamos o no en el próximo evento electoral, ¿correcto? Sí, más allá de si se participa o no, lo importante es que esa decisión forme parte de un plan claro, de una hoja de ruta clara, una hoja de ruta cuyo objetivo sea acercar y iniciar una transición, iniciar el cambio que anhelan los venezolanos para salir de las penurias que estamos viviendo. Si estos planes, si esa hoja de ruta debe contemplar dentro de esa hoja de ruta un punto es esta elección. Entonces, si se participa y no se tiene esa participación, esa decisión no forma parte de un plan claro, si no se participa y esa no participación no forma parte de un plan claro, pues vamos a caer en lo mismo que estuvimos haciendo el año pasado. En las regionales se participó y el día siguiente, después de ser evidente el fraude que se cometió en muchos de los estados, pues no hubo respuesta ninguna por parte de la oposición. El día después no se sabía qué hacer. Igualmente, cuando no se participó en bloque en las municipales, pues tampoco hubo respuesta el día siguiente. Esto no puede volver a ocurrir. La gente lo que quiere saber es que se participe o no se participe, eso forme parte de una hoja de ruta, eso forme parte de un plan y que ese plan esté bastante claro, que sepa que se va a cumplir. Entonces, aquí lo importante es que habiendo razones, motivos para participar y habiendo motivos para no participar, pues lo importante es que esa decisión tenga un sentido claro y que no se caiga de nuevo en la inacción. Ahora, tengo que preguntarle a nuestro invitado, insistimos, este es un estudio de opinión de otra firma, pero arroja algunos datos interesantes y quería saber si coincide con los datos que manejan ustedes en Delfos. Esta firma asegura que a la pregunta ¿qué candidato o por qué candidato votaría para presidente de Venezuela? Bueno, el 45,3% no sabe a estas alturas a qué responder o cómo responder. Yo quisiera la interpretación de nuestro invitado al respecto, si los datos que ustedes manejan también arrojan este número, y lo cruzo con un artículo de opinión del cual conversamos hace algunos días sobre la figura del empresario Lorenzo Mendoza, quien de momento no ha expresado intención de concurrir a un evento electoral, pero que figura en los estudios de opinión. ¿Lo escuchamos? Hay dos barreras principales para la no participación. Una de ellas es la desconfianza en el sistema electoral, la desconfianza en las condiciones, con estas condiciones electorales, y la segunda barrera es la desconfianza en el liderazgo político. Durante el año pasado, el último semestre, más aún en el último trimestre, aumentó la desconfianza en el liderazgo opositor por las contradicciones que la gente sintió que habían ocurrido que en este liderazgo, entre lo que se decía y lo que se hacía, las altas expectativas que se generaron, que no se cumplieron, y esto hace que se crea un vacío en la población, se crea un vacío en el elector. El opositor siente que al no haber dentro del mundo político, dentro de esa burbuja política natural, gente en quien confiar, pues eso vacío tiene que llenarlo. Entonces empieza a buscar fuera de allí, y fuera de allí empiezan a surgir otros nombres. Este 45% que dice que no sabe por quién votar es un 45% que quiere cambio, es un 45% que quisiera que existiese un líder en quien confiar y en quien votar, pero no lo encuentra, siente que no está allí. Entonces empiezan a surgir otros nombres, como hablamos la vez anterior, y uno de esos nombres que ha surgido y que se ha instalado en el imaginario colectivo es el nombre de Lorenzo Mendoza. Entonces
Por supuesto, si uno hace esta pregunta en los estudios e incluye el nombre de Lorenzo Mendoza, este 45% que no sabe por quién votar automáticamente baja a un 25 o 20%. Es decir, estas personas están viendo dos barreras, una, la desconfianza en el sistema electoral, y la otra, la desconfianza en el liderazgo político. Pues esta segunda barrera automáticamente queda vencida cuando encuentran una figura, un hombre que les genera confianza. Entonces ya sería más fácil trabajar en vencer la segunda barrera, pero eso es lo que significan esas cifras en realidad. Gracias, Félix Seijas. Como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de la encuestadora Delfos. Le presento opinión acerca del debate que está abierto en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática y tiene que ver con participar o no en los próximos comicios, toda vez que fracasó la última ronda de negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, comento algunos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, a través de Twitter. Oscar Molina nos dice, denuncia, somos varios ciudadanos que no hemos podido apostillar nuestros documentos, la página de internet no abre, eso sí salen los gestores cobrando altas sumas de dinero. Echa la denuncia, señor Oscar. Miguel Fontán nos escribe, existen varios tipos de transiciones que pueden darse en la dictadura a la democracia. Sin embargo, la naturaleza de este régimen solo deja posibilidad para una sola ruptura. Considerar las demás es un ejercicio de ingenuidad que explica los 19 años del chavismo. Bueno, sus opiniones a propósito de la discusión que está abierta en el seno de la Mesa de la Unidad, si participar o no en las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral de forma unilateral para el próximo 22 de abril en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia nos acompaña, me lo dicen internamente, por favor, si me lo dicen internamente, nos acompaña Luis Vargas, correcto, Luis Vargas. En los controles, Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del